Asignatura Normatividad Fiscal, quinto semestre. Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Alumna Beatriz Mateos Molinos. Finanzas públicas. Las finanzas públicas se le llama al estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Más en específico, son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. Su función es contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado. Elementos. Las necesidades públicas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Necesidades estas que solamente podrán ser satisfechas por el Estado, debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. Gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública que son llamadas propiamente servicios. Recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional. Es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Política fiscal. La política fiscal se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación del impuesto para influir en la economía. La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo de principal de la política económica, la política monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta de dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto público pueden influir en las siguientes variables en la economía: la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón de asignación de recursos, la distribución de los ingresos. Funciones. Su función es tratar de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación, y también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica del país. Existen tres tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva implica un aumento neto del gasto público a través de aumentos en el gasto público o una menor recaudación fiscal, o una combinación de ambos. Esto dará lugar a un déficit presupuestario
mayor o aún menor superávit. Política fiscal expansiva se asocia generalmente con un déficit fiscal. Política fiscal restrictiva o contractiva. Se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce, ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público o una combinación de los dos. Política fiscal neutral. Una postura neutral de la política fiscal implica un presupuesto equilibrado, gasto público igual a ingresos fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de actividad económica. Política del gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos por medio de su sistema tributario. La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en general, pues siendo un instrumento poderoso que afecta a la economía, su manejo causa u origina diversos fenómenos que algunas veces son positivos y otras veces son negativos para un país e incluso otros países que estén fuertemente correlacionados económicamente. Del análisis de la estructuración y aplicación del gasto público, se puede predecir ciertos comportamientos de la economía, así como los fines que persigue el sector público. La función de la política del gasto público es consolidar el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos mediante la asignación de los recursos públicos hacia los sectores, actividades y programas que tienen mayor impacto en la promoción de la actividad económica. Apoyar el desarrollo social, en especial los programas en materia de educación, salud y combate a la pobreza, a efecto de mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, particularmente niños y jóvenes. Fortalecer las actividades en materia de seguridad pública y procuración de justicia con el fin de avanzar en la lucha frontal contra el delito y la delincuencia organizada. Sus elementos son gasto corriente o de consumo, gasto para proporcionar servicios públicos, salarios de funcionarios y compra de bienes y de servicios, gasto capital, gasto para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo en infraestructura. Gasto de transferencia, capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan. Presupuesto federal. El presupuesto de egresos de la Federación es un documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde especifica el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. La función del presupuesto federal es proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad y garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda externa, entre otros. Uno de sus principales elementos es la Ley de Ingresos de la Federación.
es donde el presupuesto federal va a obtener el dinero para realizar sus funciones. La Ley de Ingresos de la Federación representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México, dando como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional. La representación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación vigente a partir del primer día del año siguiente, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, escribiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. Existen 6 tipos de impuestos: el impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, al comercio exterior tanto sobre importaciones como exportaciones, sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, sobre tenencia o uso de vehículos y sobre autos nuevos.